Listo. Muy bien, vamos a ver el tema de del derecho de las personas. Muy interesante tema, porque aquí vamos a aprender y a darnos cuenta lo importante, por ejemplo, de lo que es el nombre, cómo hemos sido registrados cuando nacemos, cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, este, lo que es una persona física, lo que es una persona moral, todas las implicaciones que ello conlleva y que a veces, pues, como siempre les he dicho, lo damos por hecho y ahí estamos, y sin embargo tiene una gran importancia y una gran relevancia porque genera un montón de variables y un montón pues, de derechos y obligaciones que al momento que se utilizan es en los casos en los que a veces tenemos algún problema. Por ejemplo, algo tan sencillo como, oye, mi CURP no está bien, pues ahí interviene el nombre, las fechas de nacimiento, el registro, las actas de nacimiento, etcétera. Y es cuando utilizamos eso y es cuando vemos qué importante es que el nombre esté correcto, por ejemplo, las fechas de nacimiento, toda la descendencia. Este, entonces, por eso nos vamos dando cuenta con ese tipo de situaciones que es bien importante mantener una congruencia con el nombre, los apellidos, la familia, los parentescos, etcétera. Vamos a irlo viendo más a detalle, vamos a verlo muy rápido el tema, y luego nos vamos con un repaso. Entiendo que ahorita están en la semana de exámenes, no sé si alguien ya lo contestó el examen. Ahorita vamos a un repaso de las preguntas. Primero el tema, así rapidito, vamos a preguntas y respuestas, pero así 1 o 2 minutos y luego pasamos al repaso. ¿Les parece? Les recomiendo tener ahí lápiz y papel para ir apuntando dudas con las preguntas que vayamos a repasar. Muy bien. Les voy a compartir la presentación. Ahí Irma del Carmen trae su micrófono abierto. Ahí le encargo nomás por favor cerrarlo. Escucho mucho ruido. Gracias. Caray. A ver, permítame tantito. Todavía no abro la presentación. Muy bien. Muy bien. Derecho de las personas. Si mal no recuerdo, le puse aquí, es el capítulo 5. Ahí está, Derecho de las personas, capítulo 5. Si empieza a entrar personas, si siguen entrando alumnos, me avisan. Si empiezan a acumular. Muy bien, dice, el objetivo es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes de que lo... A ver, esto no, perdón, esto está equivocado. Aquí, esta es. Derecho de las personas. Dice, objetivo comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. Capítulo 1, atributos de las personas físicas y morales, de la capacidad, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre. Están las páginas aquí de cada uno de los capítulos para que lo tomen en cuenta. Y vamos a iniciar. A ver, perdón, voy a dejar entrar gente. Muy bien, qué bueno que abren sus cámaras, muy bien. Vamos a ver. Ok. Derecho de las personas, atributos de las personas físicas y morales. Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios de toda persona física.
¿Quiénes son la persona física? Nosotros, ¿sí? Cualquier persona, hombre o mujer, somos las personas físicas y los atributos que tenemos son la capacidad. ¿A qué se refiere la capacidad? La capacidad de contratar, por ejemplo, la capacidad de comprar, la capacidad de decidir, la capacidad de firmar, ¿sí? Cuando eres mayor de edad, la capacidad de heredar y de recibir alguna herencia, etcétera. El estado civil, pues de casarte, por ejemplo, para ser soltero, ser casado, etcétera. Patrimonio, de tener un patrimonio, ¿sí? Tener tu casa, tu auto, tu terreno, tus cosas, tu patrimonio. Tener un nombre, que esta parte es muy importante, lo tenemos el nombre así como nada, pero esa es la parte que nos va a identificar, la que nos va a diferenciar uno del otro, de acuerdo al nombre. Domicilio, el domicilio que también es muy importante, que es donde tú radicas, donde tú te pueden encontrar ahí y donde tú es un domicilio en el que siempre te va a acompañar y que siempre te lo piden. Lo vemos en el INE, en la credencial del INE, que viene un domicilio y siempre nos lo piden, porque eso son datos que nos dan una identidad, ¿sí? La nacionalidad, obviamente, de dónde provenimos, dónde nacimos, y esos atributos son constantes y necesarios en toda persona física, ¿sí? Los atributos de las personas morales. ¿Quiénes son las personas morales? Las personas morales son todas las empresas, todas las razones sociales. Coca-Cola SASB, Cervecería Cuauhtémoc SASB, Liverpool SASB, Soriana SASB, todas esas son las personas morales, ¿sí? Y las personas morales pues son empresas que en donde una persona fue con un notario a constituir esa empresa dependiendo de su giro, de la idea por la cual fue creada en su acta constitutiva, donde se constituye la empresa. Ahí se plasma el nombre de la empresa, quiénes son los dueños de esa empresa, qué razón va a tener, qué razón social va a tener, si es SA, SB, etcétera, qué tipo de sociedad va a ser, si es SA, DCB o es AC, Asociación Civil, etcétera, y para lo cual fue creada, ¿sí? Esa ya es una empresa. Cualquiera que ustedes vean, pues es una empresa. Cuando ustedes van a una parte que les piden la factura, pues dice Seguros Monterrey SADCB o Seguros Tepeyac SADCB de RL, de responsabilidad limitada. Hay muchos tipos de sociedades, pero todas esas se encuadran en esta parte, en personas morales. ¿Y cuáles son los atributos de las personas morales? Su capacidad. Lo mismo que las personas físicas, la capacidad, porque ellos pueden comprar, vender, contratar, firmar, etcétera, a través de apoderados, ¿sí? A través de apoderados, un poquito diferente, pero tienen capacidad, ¿sí? Al igual que las personas físicas. Patrimonio, al igual que las personas físicas, también las personas morales tienen patrimonio. Donde están las oficinas, donde está la fábrica, donde está la bodega, donde está el local, donde está el almacén, etcétera, ¿sí? Denominación o razón social, o sea, este es el nombre, ¿sí? Ese es el nombre de la empresa. Igual que las personas físicas también tienen nombre. Aquí vendría siendo la denominación o razón social, es el nombre de la empresa. Coca-Cola SADCB, por ejemplo, ¿sí? Por decir un ejemplo. Domicilio, también domicilio, al igual que las personas físicas, también las personas morales tienen un domicilio, ¿sí? Y nacionalidad, ¿sí? Nacionalidad, también, de dónde proviene esa empresa, o como dicen profesionales del norte o profesionales de México SADCB. Ahí de entrada en el nombre va mencionando la nacionalidad de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre personas físicas y personas morales? Hay una diferencia hay un atributo que lo hace distinto uno del otro. ¿Alguien me puede decir? Así que abra su micrófono y que me diga. De las personas físicas y morales, Ajá, ¿cuál es la diferencia? pues que unos son como que
bueno, no, bueno, se podría decir que instituciones, pero privadas, y pues las físicas somos nosotros, ¿no? Ujú. Individuos. También el Estado es una persona moral. La diferencia entre uno y otro, porque eso va a ser pregunta de examen, la diferencia entre personas físicas o seres humanos, entre los atributos de las personas morales, es el estado civil. ¿Sí? El estado civil. Las personas morales no tienen estado civil, ¿sí? Solamente las personas físicas. Entonces todo es lo mismo, la diferencia es el estado civil. ¿Sí? Y bueno, otra diferencia es que la persona física tiene un nombre, ¿sí? Y las personas morales tienen una denominación o razón social, que al final de cuentas es el nombre de la empresa, ¿sí? Pero lo correcto es decir denominación o razón social. Pero lo principal es el estado civil, ¿sí? Para que estén muy abusados con eso. La persona jurídica puede ser definida, a ver, creo que está queriendo entrar gente, sí. Ahorita vamos con preguntas y respuestas, ahorita al último, Roberto, por favor. La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad. Persona jurídica es lo mismo que persona moral, ¿sí? Resultante de una colectividad. Colectividad, ¿qué significa colectividad? Colectividad organizada, un grupo de personas. Un grupo de personas se organizan y crean una empresa. Al decir colectividad organizada ya estamos hablando de una empresa, de un sindicato, de un estado, etcétera. ¿Sí? De personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. ¿Eh? O sea, aquí con un fin, o sea, una empresa, acuérdense que se crea para un fin, ¿sí? Se crea para un fin determinado y en su acta constitutiva, el acta es la que avala que esa empresa existe, ¿sí? Y que puede cobrar y pagar y contratar, etcétera. Viene esta parte, su fin social, ¿sí? O sea, ¿para qué fue creada esa empresa? ¿Sí? Ese es el fin social de la empresa y no se pueden salir de ahí, ¿sí? La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. Muy bien. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Que es lo que les decía, una empresa que fue constituida ante notario para, para comprar y vender papel, vamos a ponerle así. Esa empresa está constituida así y dice, esta empresa se va a dedicar a la compra y venta de papel, reciclaje de todo lo que es papel, cartón, etcétera. Esa empresa, como ya está constituida de esa manera, no puede este, dedicarse a comprar azúcar o alimentos, por ejemplo. No lo puede hacer. No está constituida para eso. Su fin no fue para eso. Entonces tendrán que crear otra empresa que diga que se va a dedicar a la compra, comercialización de alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ser es muy importante esa parte en donde su constitución de la empresa sea congruente con lo que está haciendo. ¿Sí? Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren que para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicio. Cuando se constituye una empresa, se requiere de un capital, ¿sí? Entonces, se juntan dos o tres personas y vamos a poner 100,000 pesos entre los tres y yo voy a poner 50 y los otros dos van a poner 25 y otro 25. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo el 50% de la empresa, yo soy dueño del 50% de la empresa
y las otras 2 personas tienen un 25% de la empresa. ¿Sí? O sea, se divide ese porcentaje dependiendo del recurso económico que van a aportar a la empresa. ¿Voy bien o me regreso? Todo bien. Va bien, profe, va bien. Muy bien. Aquí hay unos ejemplos de algunas empresas, ¿sí? Vitro, SAP, DCB. Vitro es sociedad anónima bursátil de capital variable. Este es el tipo de sociedad que es. Este es el nombre o razón social y esa es la sociedad en la que fue constituida. Botánica, SDRLDCB. Botanical es el nombre, ¿sí?, de la empresa o razón social, y su sociedad es sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Prodenor, sociedad anónima de capital variable. Niños Felices, AC. Esta AC es una asociación civil sin fines de lucro. Muchos de las AC que le llamamos o asociaciones civiles son las iglesias, los colegios, Cáritas de Monterrey, por ejemplo, son sociedades o más bien asociaciones civiles que bueno, tienen esa característica de no perseguir fines de lucro. Bueno, eso se dice, ¿no? Instituto Excelsior de Monterrey AC, o sea, asociación civil, etc. De la capacidad. La capacidad es el atributo más importante de las personas, tanto de las personas morales como de las personas físicas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad. Perdón, porque me está indicando que hay gente esperando. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Capacidad de goce. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a constituir la posibilidad jurídica de que exista este centro ideal de imputación y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad, obviamente. Tengo un video por aquí que quiero que veamos así muy rápido. Déjame ver si lo puedo accesar desde aquí. Permítame tantito. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y Este video habla de la capacidad de las personas y o de las empresas, que creo conveniente ahorita verlo, pero tengo que hacerlo a través de otro lado. Muy rápido, no me tardo nada, porque el tiempo nos come. si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y Muy bien, regreso por acá. Voy a quitar mi micrófono. Capacidad e incapacidad es este video. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad,
En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera. Es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte, la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy bueno. Está claro. Bueno, Profe, ahí no entendí lo de capacidad, incapacidad legal. Ahí no entendí el concepto. Nada más lo que entendí, lo de natural, es cuestión de personas físicas, simple el hecho por incumplir, por ejemplo, por la minoría de su edad. sí. A ver, ¿cuál era tu pregunta? Perdón, otra vez. El de incapacidad, ya ve que habla de dos conceptos más a fondo, que es natural y legal. Sí, la incapacidad natural es porque Ajá. eres menor de edad. Eres menor de Ajá. edad, tienes capacidad de goce, pero no de ejercicio. Es una incapacidad legal, ¿sí? Y la otra incapacidad es porque eres mayor de edad, pero estás privado de tu inteligencia, no estás en tus... no eres capaz de firmar esto porque tienes algún problema físico, mental, etcétera. Ese es el de natural. Así es el de natural, ¿ok? Y el de legal es donde tienes goce, más no de ejercicios. Así es. Gracias, profe. De nada, al contrario. Disculpe, licenciado. Dígame. Dos preguntas, Dígame. espero corta. La primera, para la creación de una empresa, Ajá. en México no se permite que una empresa sea creada por una sola persona, tiene que ser mínimo 2 socios. Así es. Ah, ok. Y la segunda, cuando un menor de edad, como decía el video, hereda alguna propiedad o algo que esté a su nombre, un tutor legal no tiene derecho de hacer algo con esa propiedad, por ejemplo, venderla o algo así. No.
Nada, Ah. hasta que no cumpla su mayoría. Exactamente. O sea, es lo que llamamos, el menor de edad tiene la capacidad de goce, pero no tiene la capacidad de ejercicio. ¿Sí? O sea, la capacidad de goce es que puede heredar, puede estar a su nombre, pero su capacidad de ejercicio no la puede vender, por ejemplo, no la puede traspasar o no la puede vender hasta que tenga la mayoría de edad. Ni el tutor ni nada se la No, pueden quitar o no, hacer nada con ella. No. Perfecto. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Muy bien, continuamos. Muy bien. De la capacidad, dice, el Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturus una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo sistema. Este contenido del artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. O sea, desde que estamos concebidos ya tenemos una capacidad de goce. ¿Sí? Desde que estamos concebidos. Al momento de nacer, nacido vivo, declarado nacido vivo, ya tenemos la capacidad, bueno, se confirma la capacidad de goce y hasta la mayoría de edad vamos a tener la capacidad de ejercicio. ¿Sí? El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. ¿Sí? Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales como el derecho de heredar, de recibir en legados o recibir en la donación. O sea, tú vas naciendo y ya tienes esa capacidad de goce. De, por ejemplo, un ejemplo de capacidad de goce, como lo dice aquí, puedes ya heredar, puedes recibir legados o recibir una donación. Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y o enervantes. Esos ya pierden su capacidad por tener esta característica, que es lo que comentábamos hace ratito con el compañero. Esta sesión se está grabando y la vamos a subir a la plataforma para que por si la quieren ver una y otra vez. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Grados de la incapacidad. Al ser concebido, pero no nacido, desde el nacimiento hasta la emancipación mayoría de edad, corresponde a los menores emancipados en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semicapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes, muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles, en cambio tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. Por ejemplo, lo que decía usted, compañera, si un menor hereda una propiedad, él no la puede vender por ser menor de edad. Pero solo sí en los casos en los que sea de capital importancia vender la propiedad para uso del recurso, para la atención del menor que está enfermo, por ejemplo. Si el menor que tiene a su nombre una propiedad, pero está enfermo y se requiere el recurso, o sea, el dinero para atenderlo, y no hay otra forma, nadie tiene, no hay otra forma de conseguir ese dinero, entonces con una autorización legal de un juez se puede hacer una venta, por ejemplo. Pero, por ejemplo, disculpe que lo moleste. Por ejemplo, si papá y mamá son sus tutores legales, nada más uno de ellos está de acuerdo en la venta de ese inmueble o de lo que se le haya dejado, si sea dinero, que esté en el banco, lo que sea, si solamente uno de ellos dos quiere hacer uso de esos recursos, puede o tiene que estar presentes los dos para que un juez determine que los papás, que los dos están de acuerdo en esto,
Porque también se puede prestar a que hagan mal uso del dinero del menor o de las O sea, propiedades del menor, me imagino. La ley habla de que aunque sean los dos tutores del menor, y si es importante la venta para la atención del menor, por un tema de emergencia urgente, médico, por ejemplo, hay que, por ejemplo, trasplantarle el hígado y se ocupan 5 millones de pesos. Los tutores no tienen dinero, pero el menor, por aras del destino, es heredero de una propiedad. Entonces, solamente en ese caso, aunque uno no quiera, aunque uno de los tutores no quiera, se va a hacer, porque es prioridad la salud del menor, no es prioridad lo que opinen los tutores. ¿Sí me explico? Ah, ok, pero claro que para esto el juez va a exigir que demuestre la urgencia que tiene para el menor. Exactamente. Sí, digo, porque se puede prestar a un mal manejo, claro, llámese fideicomiso, propiedades o lo que sea, sí, ¿verdad? Sí, no, se tiene que demostrar, okay, definitivamente. Perfecto, gracias. De nada. Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia cuyas facultades mentales se encuentren perturbados. Esos son grados de incapacidad. ¿Cómo se preguntarán ustedes, cómo opera esto? ¿Cómo se van a enterar de que hay una urgencia, etcétera? A la hora que van con el notario a querer vender una propiedad que es del menor, el notario le dice, ¿y por qué la vas a vender? No, pues es que pues ya ocupamos dinero y queremos comprar otra casa. Espérame, pues si no es tuya. El notario ahí, en ese momento, va a ser el filtro, ¿sí? Y les va a impedir la venta, ¿sí? Por esa situación. Entonces, ahí es cuando empieza a entrar la ley en favor del menor, en donde no se debe de vender, porque no es un caso de urgencia, ¿sí? Si ellos demuestran ante el notario que es un caso de urgencia médico, de vida o muerte, el notario va a hacer lo necesario para que esa venta se cierre, se lleve a cabo. Ok, pero entonces va a ser solamente con el notario, no va a ser necesario presentarse a un juzgado para obtener el permiso de un juez. Podemos hacerlo solamente por medio de un notario. Lo pueden hacer a través de un notario, pero el notario tiene que justificar por qué autorizó la venta de un menor. Entonces tiene que justificar eso, y si por ejemplo uno de los tutores no quiere vender y el otro sí quiere vender por lo que usted quiera, entonces van a ir ante un juez, ¿sí? Ahí sí ya se van a ir ante un juez para que el juez determine qué es lo que se va a hacer. Es como un tercero que decía qué es lo que se va a hacer, y es el juez el que dispondrá si procede la venta o no. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. De nada, continuamos. El estado civil de las personas. Me acuerdo una compañera, no se me olvida, así como ustedes, hace ya como 3, 4 tetras, no sé cuánto. Porque aquí dice, el estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el estado o la nación. O sea, ¿qué relación guarda esta persona con su familia, con el estado, o sea, con el gobierno, por decirlo así, o con la nación, o sea, con el país? Entonces, desde el punto de vista familia, su situación jurídica es que es hijo, o es padre, y es esposa, o es pariente por consanguinidad, o es por afinidad, o es por adopción. O ante la nación o el estado es nacional o extranjero. Y una compañera me decía, es que el estado civil de las personas solamente es casado o divorciado, o soltero. No, o sea, también es eso, pero también es esta clasificación que pone de parte de la familia en relación a su familia y en relación al estado o a la nación, que es nacional o extranjero. Ese es también el estado civil de las personas. Pero siempre será estado civil en personas físicas como nosotros, ¿verdad? Siempre. Así es. En personas físicas siempre es el estado civil, siempre. Okay. ¿Sí? Continuamos. Estado y capacidad, de acuerdo a Planiol y Bonicais, dice que el estado de las personas es el conjunto de cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de 3 hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio,
el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales, la reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera, se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con derecho del mismo. En la segunda acción, o sea, en el desconocimiento de estado, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. La posesión del estado, dice, la posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias consecuencias jurídicas. Parece que esto así como que esto que de qué nos sirve, ¿no? Pero sí hay mucha gente que por alguna razón fueron mal registrados o no fueron registrados en su tiempo que debiera ser, y su estado, o sea, de dónde provienen, de qué estado de la república o de qué nación, hay dudas en su nacionalidad, ¿sí? Hay dudas en su nacionalidad. Entonces, para ello se tiene que hacer un juicio para determinar qué nacionalidad tiene. Por ejemplo, alguien que nació, supimos de un caso, alguien que nació en Italia, ¿sí? En Italia, pero inmediatamente muy bebé se viene en un avión privado por temas de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, viene y radica en México, y en México le dan lo registran en México como si fuera mexicano, y así vive su vida. Pero después él ya grande busca a parientes de él en Italia, se da cuenta que él es italiano, va a su tierra y resulta que él puede heredar cosas de sus parientes allá, pero pues no es mexicano, no es italiano. Entonces hay un conflicto ahí de estado. Entonces se tiene que hacer pues una investigación, un juicio, etcétera, etcétera, para que él pueda comprobar su nacionalidad y pueda tener los derechos. Si no tienes nacionalidad, no tienes todos estos derechos de los que estamos hablando, porque ¿de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Sí? Entonces pasa este tipo de situaciones. Dice, efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Fuentes del Estado civil: el parentesco, el matrimonio, el divorcio y el concubinato. Fuentes del Estado civil. Acá hablábamos de relación con la familia, el Estado o la nación. Y acá estamos hablando de fuentes del Estado civil. El parentesco, que es, ahora sí que, aquí el parentesco pues viene el tema de la familia, ¿sí? Ahora sí ya viene el tema del matrimonio, porque es una parte que al utilizar esta figura de matrimonio se detonan un montón de cosas, que eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos casamos y como si nada, ay, qué padre, la fiesta, los hijos y todo, pero no sabemos todas las ramificaciones que se generan, que nacen, todos los vínculos que nacen y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, ahí están, se hacen de manera natural, en automático, como decimos, pero a la hora de ¿qué? A la hora de divorciarse, a la hora de heredar, a la hora de recibir una donación, ahí es donde empezamos a ver. Y la ley empieza, ¿tú quién eres? No, pues yo soy Juan Carlos. ¿Cómo te apellidas? No, por Ramírez. ¿Y tú de quién vienes? No, pues vengo del ingeniero Ajax Ramírez. Ah, ¿y tu mamá quién es? Ah, entonces si eres pariente. ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, ok. ¿Y luego tu abuelo quién era? Y ahí empieza y dices tú, ah, mira, si era importante casarse, ¿no? Si era importante casarse, si es importante los apellidos, si es importante la descendencia, el parentesco, etcétera, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta. Derechos, por eso, sigo con el tema, cuando muere alguien o cuando hay una herencia por medio, pues de repente salen hijos por otro lado, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y por qué sales? Pues soy pariente. Ah, caray, ¿tú dónde saliste? Pues soy pariente. Mira, yo nací, aquí está mi acta, mis apellidos, etcétera.
aquí está donde compruebo mi relación con esa persona, ¿sí? Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. Esto es una mera costumbre, esto de que las mujeres lleven el apellido del esposo es una mera costumbre, no está en la ley, como les digo, es una mera costumbre, que ya creo que ya se está acabando. Muy bien, continuamos. ¿Ustedes saben de dónde vienen los apellidos? ¿Cómo se empieza a originar el tema de los apellidos? ¿De la época de la esclavitud? España, antes de que fuera América conquistada. No. Por ejemplo, los apellidos empezaron así, bien rápido. Cultura general. Una familia que vivía cerca del río, de un río, entonces decían los del río, ¿sí? Los Rodríguez, que Rodríguez significa, también creo que significa cerca del río, son los que viven cerca del río y se llaman del río. Palma, los que viven cerca de las Palmas, le llamaban los de las Palmas, el señor de las Palmas. Y así, dependiendo de las regiones en las que vivían y alguna característica que definía a un grupo, así fue como se empezaron a hacer los apellidos a las personas. Yo para que sepan. Ok, prueba del Estado civil. El principio del Estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil, ¿sí? Ese es el papel, el que vale, es el único reconocido por la ley, la hoja de registro civil. Objeto del registro civil. Es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. En antecedentes, el origen del registro civil viene del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas. Es desde 1870 donde se genera el primer libro de registro civil. ¿Qué quiere decir? La iglesia, los que vinieron a conquistarnos en la iglesia registraban todo. Había libros donde registraban los nacimientos, las muertes y los casamientos. Ahí registraban todo. Pero a la hora que hay una separación del Estado con la iglesia, el Estado toma esa costumbre, porque era costumbre, acuérdense que la costumbre se hace ley y ahora es por ley, toma esa costumbre y también empieza a registrar todo lo que pasa en las personas, ¿sí? Nacimientos y casamientos. Y desde ahí se genera el registro civil. De hecho, es cierto, maestro, que en aquella época lo que era válido era la fe de bautismo, porque no existía el acta de nacimiento, ¿verdad? Así es. Pero no, y ahorita ya lo único que es válido y reconocido por la ley es el acta de registro civil. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos en el oficial de registro civil. Voy rapidito porque el tiempo se está acabando. En las actas de registro civil interviene el oficial de registro civil que la redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos y los declarantes. Capítulo 4 del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual o el de propósito de establecerse en determinado lugar, ¿sí? Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona con un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. Y la residencia
la residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas del registro civil, por ejemplo, el acta de función. De ahí lo importante que es el domicilio. Dice, domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces. O sea, el domicilio, el estado, sirve para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente, la residencia es temporal. El domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Cuando hay arresto domiciliario, por ejemplo, a personas, pues se determina muy claramente cuál es el domicilio y tiene que ser de acuerdo a la competencia donde se está llevando el juicio, por ejemplo. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. Dice, el nombre, vamos a hablar del nombre, ahora el capítulo 5 del nombre. Por lo general la identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila, o sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona, apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo, o sea, el nombre, tener nombre es un derecho subjetivo, que cuando nazco no lo tengo y ya después ya me lo ponen. Aunque yo esté recién nacido y me pusieron Carlitos, pues nomás sabes que se llama Carlitos. Al momento que lo registras es cuando legalmente ese es tu nombre, ¿sí? El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extra patrimonial, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. ¿De acuerdo? Aquí hay un pequeño video, se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean, y pasamos directamente ahorita 10 minutos para el repaso, ¿les parece? Sí, profe. Yo creo que es lo mejor. No se duerman. Aquí estamos. Raquel Medina levantó la mano. ¿O ya no, fue para las preguntas que ya le hice, discúlpeme. No, tenga cuidado. Vamos a ver el tema de... Dejar de presentar. Muy bien, ¿cómo están? ¿Están tranquilos y aguantan todavía? Sí. Sí. Bueno. Preocupados por los exámenes. Hombre, está fácil. Ayer hice un examen, profe, y venían preguntas abiertas. ¿Cómo? Sí, tenías que poner la respuesta. No era opción múltiples. ¿Cómo? ¿Es en serio? Sí, venían unas preguntas abiertas, como unas 5 o 6. ¿En cuál materia? En habilidades. Órale. Me tocó y dije, ay, pero pues ahí me la estuve ingeniando. Dije, profe, una pregunta, ¿cuánto es lo mínimo para pasar esos exámenes parciales? Creo que 6.5. Ay, Dios. Ya está, profe, gracias. ¿No te gustó la respuesta? No me asusten porque yo no he presentado nada, no sé nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver las preguntas. A ver. ¿Cómo le hago? Muy bien. Ahí va la primera pregunta y la primera pregunta y les voy a dar las posibles respuestas y ustedes ya me dicen, ¿ok? Dice, es el conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles,
que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva según la definición del autor. Derecho, derecho objetivo o norma. Derecho. Muy bien. Se caracteriza por ser un conjunto de normas constituyendo este dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica, moral, religiosa o social. Al tratar el segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de las mismas. Derecho natural, derecho subjetivo, el derecho objetivo o el derecho moral. Si quieren, repito la pregunta. Se caracteriza por ser un conjunto de normas, constituyendo ese dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica, moral, religiosa o social. Al tratar el segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de las mismas. Les voy a pasar la respuesta, porque sí está muy... Son preguntas que hicimos muchos maestros y ahí escogimos y se hizo el banco de preguntas. De esa respuesta, de esa pregunta, la respuesta es derecho objetivo. Acuérdense que hay derecho subjetivo y derecho objetivo. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. La consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. Supuesto jurídico. Muy bien. Esta norma es creada por el propio sujeto, quien puede derogarla. Es decir, el destinatario es el mismo legislador y puede revocar la norma que ha creado. De la misma manera, en el sistema jurídico puede derogar la ley. Norma moral, norma jurídica, norma autónoma, norma unilateral. Unilateral. No. Moral. Norma moral. Es una norma, la norma es la que tú puedes quitar, la puedes poner, no tiene pena, no tiene castigo, etcétera. Este tipo de reglas, siguiente pregunta, este tipo de reglas presentan características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales o reglas naturales. Convencionalismo. Muy bien. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente que cree, sino por una instancia distinta, y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Norma jurídica. Religión. Es correcto, religión. En muchas ocasiones, en la pregunta está la respuesta o está la clave. En esta pregunta, por ejemplo, dice, es la que vimos ahorita, este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, ¿sí? Que cree sino por una instancia, etcétera. Entonces es religión. Siguiente pregunta. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Derecho público, derecho privado, derecho internacional, ordenamiento jurídico. Público. Derecho público, porque interviene el Estado, está regulando las actividades del Estado, es derecho público, ¿sí? Siguiente pregunta, es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas, morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario y obrero.
derecho civil, derecho fiscal, derecho romano, derecho mercantil. Derecho civil. Correcto. Te ganaste un dulce. Muy bien. 9. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho mercantil, derecho civil familiar o derecho de familia, derechos administrativos o derechos humanos. Derecho familiar. Es correctísimo. Otro dulce para el compañero. Siguiente pregunta. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan. Esta creo... no. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes entre comerciantes y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo, derecho del comercio. Derecho mercantil. Derecho mercantil. Derecho mercantil. Muy bien. Otro dulce. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato ley. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Derecho del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo o derecho colectivo del trabajo. ¿Del trabajo? Derecho del trabajo. Derecho del trabajo. Muy bien, excelente. Es la rama del derecho privado que en México tiene por objeto determinar las normas conducentes para la dotación y restitución de tierras y aguas a las comunidades de vida agrícola que carezcan de estos elementos. Derecho sustentable, derecho forestal, derecho agrario y derecho biodegradable. Derecho agrario. Eso, muchos dulces van para allá. Ok. Dice, siguiente pregunta. Es en este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre que se ejerce como representación de los intereses del Estado. Derecho colectivo del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual de trabajo o derecho público. Derecho público. Derecho público, muy bien, compañero. Es la rama del derecho público que determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho del Estado y derecho procesal civil. Es la ley o el derecho que organiza todo el Estado, toda la nación, todo el gobierno. Es el derecho del Estado. ¿Derecho qué? Constitucional. Constitucional, es correcto. Su parte, acuérdense, su parte orgánica. ¿Sí? Es la rama del derecho público que tiene por objeto regular todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de servicios públicos entre particulares y los órganos del público. Derecho administrativo, derecho del Estado, derecho procesal civil, derecho constitucional. Administrativo. La pregunta lo dice, todo lo relacionado con la administración pública. Es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Actos penal. Derecho penal. Correcto. Penal. Muy bien, correcto. Es la rama del derecho que resuelve en qué casos pueden aplicarse las leyes del Estado a los nacionales que radiquen en el extranjero o bien cuando los extranjeros pueden invocar su ley nacional
para que esa se les aplique en el territorio del Estado en donde se encuentren. Derecho internacional privado, relaciones internacionales, comercio internacional o derecho internacional público. Derecho internacional público. Privado. Derecho internacional privado. Al decir yo aplicarse las leyes a los estados, a los nacionales que radiquen en el extranjero, o sea, está hablando de las personas. Todo derecho que intervenga a las personas es derecho internacional privado. Francisco Jenny en su obra Métodos de Interpretación y Fuentes de Derecho Privado la señala como fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, las normas morales y religiosas, las formas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. ¿La ley y la costumbre? Me faltan más. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Correcto, son fuentes formales del derecho. Usted dijo la ley y la costumbre, compañera. Es correcto, nomás que la respuesta correcta viene más completa. Es la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Muy bien. Se describe como una regla jurídica con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrilar la función legislativa y comprende los derechos y reglamentos. La doctrina, la ley, la norma jurídica o la costumbre. Norma jurídica. La norma jurídica. Es la ley. Es la ley. La que sigue. El artículo 5 del Código Civil establece: a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Principio de irretroactividad de la ley, principio de la ley orgánica del Estado, principio de irretroactividad de la costumbre o principio de irretroactividad de la doctrina. Irretroactividad de la ley. Correctísimo, muy bien. Una gloria para ustedes, ahí se va para un dulce de gloria. Se definen como los diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. Fuentes del derecho, derecho internacional privado, conflictos de leyes en el espacio y doctrina de Pilet. Ahí voy. Ahí voy. ¿Puedes repetir las respuestas? Fuentes del derecho, derecho internacional privado, conflictos de leyes en el espacio o doctrina de Pilet. Doctrina. No. Fuentes del derecho. Se definen, les repito la pregunta, se definen como diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. ¿Cuál es el origen? Las fuentes del derecho. Siguiente pregunta. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de libertad como la pena de prisión o la prisión domiciliaria de tipo administrativas, por mencionar algunas. Sanción, multa, infracción o remuneración. Sanción. Sanción. Muy bien. Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Oscuro y dudoso, observador y sigiloso jurídico, creación jurídica y reglamento legal o el deber jurídico. ¿Deber jurídico? Correcto.
Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos o los conceptos jurídicos contingentes. Conceptos jurídicos fundamentales. Es correcto, muy bien. Muy bien, seguimos. En la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales es el primer concepto, el cual lo definiremos como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias del derecho o la cópula de deber ser. Supuesto jurídico. Correcto, muy bien. Continuamos. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula del deber ser, consecuencias de derecho o relaciones jurídicas. Consecuencias de derecho. Muy bien, excelente. Es el nexo que une a la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula del deber ser y consecuencias del derecho. Lo vimos. ¿La cópula? Es correcto, la cópula del deber ser. Acuérdense que vimos un video ahí que lo estaban explicando. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones y actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula de deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas o sujetos del derecho o personas jurídicas. Sujetos del derecho o personas jurídicas. Muy bien. Con el hecho de decir son los entes que sirven, ya el ente estamos hablando de personas o sujetos. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifiesten como facultades, deberes o sanciones. Relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula de deber ser o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Relaciones jurídicas. Muy bien. Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones. Hecho jurídico, acto jurídico, estado jurídico, consecuencias jurídicas. Hecho jurídico. Muy bien. Traen filo, qué bueno. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Acto jurídico, estado jurídico, consecuencias jurídicas o hecho jurídico. Acto jurídico. Acto jurídico. Muy bien. Es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Consecuencias jurídicas, estado jurídico, hecho jurídico o acto jurídico. Estado jurídico. Okay. Es una situación permanente, estamos en una situación permanente de estado jurídico. Son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Hecho jurídico, consecuencias jurídicas, acto jurídico o estado jurídico. Consecuencias jurídicas. Muy bien. Es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir,
el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, es decir, está capacitado para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. Actor jurídico, persona jurídica, persona moral o persona socialmente jurídica. Persona jurídica. Persona jurídica, muy bien. Es la existencia imperfecta del acto jurídico de un acto existente. Error, validez, nulidad en el derecho o la inexistencia jurídica. Nulidad en el derecho. Exactamente, muy bien. La existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Validez. Validez, correcto, muy bien. Es una creencia contraria a la realidad, es la manifestación de la voluntad, vicia a esta o al consentimiento, por cuanto que el sujeto se obliga creyendo en una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. Error. Error, exactamente. Error. Es una creencia contraria a la realidad. La manifestación de la voluntad es un error, o sea, no hay voluntad de cometer el error. Pues si hay voluntad para cometer un error, es dolo, se convierte en dolo. ¿Sí? Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico, todo engaño cometido en la celebración del acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos constituidos del dolo serán estudiados con más amplitud y este vicia la voluntad, solo en tanto que introduzca el error. Dolo, validez, error o la inexistencia jurídica. Dolo. Dolo, exactamente. Perdón, es que alguien entró. Muy bien. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad, los cuales citan artículos 1, 2, 3 y 7. Persona física. Persona física, correctísimo. ¿A qué tipo de personas pertenecen esos atributos? Capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad, los cuales citan los artículos 27. Persona física. Persona moral. Persona moral, lo acabamos de ver, muy bien. Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio o patrimonio. ¿Capacidad de goce? Capacidad, nada más capacidad. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, patrimonio, capacidad. Capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicios. ¿No? No. ¿De goce? De goce, exactamente. Muy bien. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. De ejercicio. Capacidad de ejercicio, es correcto. Consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Patrimonio, capacidad de ejercicio, nacionalidad o estado civil. ¿Nacionalidad? No. Estado civil. Estado civil, correcto. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él, en el artículo 29. Domicilio. Estatuye con el propósito de establecerse en él. Es exactamente, domicilio.
Son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos. Sigue entrando gente. Déjeme, no quiero dejar a nadie fuera. Ya me lo acabamos, ¿eh? Son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil competente. Actas del derecho civil mexicano, actas certificadas, actas notariadas o actas de registro civil. Actas de registro civil. Correcto. El oficial de registro civil que la redacta y autoriza las partes, los testigos y las declaraciones por ciertos actos como el nacimiento o la defunción intervienen en estos tipos de actas. Actas del registro civil, actas certificadas, actas notariadas o actas del derecho civil mexicano. Actas de registro civil. Es correcto, muy bien. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio: la minoría de edad, el estado de interdicción, la muerte y la religión, la vejez y la condena a prisión, la religión y sus creencias. Menor de edad. Minoría de edad. Minoría de edad, muy bien. Son todos los sujetos de derecho creados con apego a las leyes federales, locales o extranjeras, en este último caso, siempre y cuando dichos sujetos cumplan con las disposiciones federales aplicables. Personas físicas, personas morales, persona jurídica o persona legal. ¿Persona legal? No. Personas jurídicas. Personas físicas. No. Personas. Repítalo. La pregunta. Son todos los sujetos de derecho creados con apego a las leyes federales, locales o extranjeras, y en este último caso siempre y cuando dichos sujetos cumplan con las disposiciones federales aplicables. Personas físicas, personas morales, persona jurídica o persona legal. Personas morales. Personas morales, es correcto. La pregunta sí está medio no muy clara en mi punto de vista, pero son personas morales. Al momento de decir leyes federales, locales o extranjeras, y habla todo. Exactamente. Dice, la titularidad de las oficialías de registro civil estará a cargo de los servidores públicos, denominados así a estas personas, quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficiales de registro de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales del registro del control vehicular o de la notaría pública. Oficial de registro civil. Correcto, muy bien. Es la institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad de los actos y hechos del estado civil de las personas. Su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la ley para el Estado de Nuevo León. El registro civil, el registro de control vehicular, el registro de la propiedad, el registro civil o la notaría pública. El registro civil. Muy bien. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujetos de deberes jurídicos. Persona, sujeto, ente o individuo. Es todo titular de derechos y obligaciones, sujetos y deberes jurídicos. Ente. Persona. 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 Okay. Tipo de personas que se regirán por las leyes correspondientes por su escritura constitutiva y por sus estatutos sociales, morales, físicas, intelectuales y jurídicas. Morales. Muy bien, Morales. Muy bien, morales. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados, a quienes se les deberá hacer el conocimiento del contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad de declaraciones y en informes dados con autoridad contenidos en el Código Penal para el Estado. Además, se le protestará a fin de que se conduzcan con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables. Acta de nacimiento, acta de divorcio, escritura pública de la propiedad o factura de propiedad. Acta de nacimiento. Correcto.
Ya vamos a acabar. El nombre del domicilio, la capacidad jurídica, el patrimonio y la nacionalidad. El estado civil es un atributo privativo de las personas físicas. Estos son atributos de las personas físicas y morales, derechos de las personas físicas y morales, obligaciones de las personas físicas y morales o beneficios de las personas físicas y morales. Atributos. Atributos, muy bien. Este es un atributo jurídico privativo de las personas físicas. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. Estado civil. Estado civil, muy bien. Es uno de los atributos de la persona, en consecuencia se adquiere y extingue en términos del artículo 23 bis del presente código, y es la capacidad de goce y ejercicio, capacidad jurídica, derecho de la libre profesión, derecho al patrimonio y derecho al matrimonio. Es uno de los atributos de la persona. Capacidad jurídica, derecho a la libre profesión, derecho al patrimonio, derecho al matrimonio. Al matrimonio. Capacidad jurídica. Capacidad jurídica, así es. No, matrimonio no. Este atributo, como universalidad jurídica, comprende todos los bienes y obligaciones de las personas valorizables en dinero, patrimonio, la nacionalidad, la herencia o los bienes. Patrimonio. Muy bien, correcto. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, capacidad jurídica, patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. Patrimonio. Nacionalidad. Nacionalidad. Este es un tipo de atributo, acuérdense. Tipo de atributo que se regirá por las leyes de la materia. La última. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree, sino por una instancia distinta, y los procesos pueden ser variados según la evolución. Religión, así es. Es la misma pregunta, digo, un poquito diferente la pregunta, pero es la misma respuesta. ¿Cómo ven? ¿Sí la libran? Más o menos. Mejor estudio esta noche y mañana el examen. Pues sí, estudienla bien. ¿Cuándo sube el video, profe? Hoy mismo lo subo. Bueno, para ponerme a repasarlo hoy en la noche y leer el libro, y mañana presentamos. Así es. Vienen en el examen. Perdón, Idalia, dígame. Esas preguntas no son las que vienen en el examen. Sí. Claro. Nomás que aquí ahorita vimos 60 preguntas y el examen solamente trae 30. Entonces va a escoger. Y a todos les va a salir diferente, ¿eh? O sea, si Idalia y María sacan su examen, van a ser diferentes, porque la plataforma así trabaja. Sacan las preguntas aleatoriamente. ¿Cuántos exámenes son en total diferentes? Qué buena pregunta. Pero pues imagínense, ustedes aquí son 26, pues de perdido esas 60 preguntas las combina, pues olvídese, infinidad de veces, ¿no? Sí, porque por ejemplo aquí el compañero que dijo que en habilidades venían preguntas abiertas, que tenía que preguntas abiertas, por ejemplo a mí me tocaron todas de opción múltiple, ninguna de pregunta abierta. Tuve suerte. Sí, tuviste suerte. Aquí van a ser todas de opción múltiple, eso sí se los aseguro. No, a mí me tocó hacer unos cuadros comparativos, su desarrollo. Yo dije, pues ahí me la estaba rifando buscando por internet, profe, pero sí. Pues no hay otra. Bueno. Pues bueno, maestro, dígame. Una preguntilla que ya no es de lo que estuvo hablando. Yo creo que ya esto ya terminó, ya puedo hacerla. Sí. ¿El tetra cuándo termina? El tetra termina a principios de agosto, por ahí. ¿Y el otro cuándo empieza? A mediados de agosto. Ok, nos dan 1 o 2 semanitas de descanso. Sí, así es. Perfecto. Muy bien.
Profe, sobre el mismo tema, al momento de iniciar el otro tetra, hay que ir a dejar otra vez papelería. Sí, sí, lo que les pidan a ustedes, mira, te soy honesto, no sé exactamente qué les piden, no sé si en la reinscripción les piden otra vez todo, no creo porque ya deben de tener ahí la base. Lo publicarán porque el teléfono que hay nunca contestan, entonces como para preguntar. De hecho, Sí, eso lo publican. ya están ahorita las preinscripciones, si mal no recuerdo, en la plataforma dice, hay un anuncio ahí donde dice... Profe, solamente Sí. para que van a empezar maestría ahora en julio, empieza el 25 de julio. Ok. ¿Maestría? Sí, son para maestrías, la publicación. Ya, ok. Es para la inscripción para maestrías, sí. Pero usted dice en la misma plataforma donde nos metemos a hacer las actividades y todo el rollo, es donde anuncian lo de la preinscripción, lo de la reinscripción, Así es. o en la página de Facebook. No, en la misma plataforma. Yo lo vi en la plataforma que lo estaban anunciando. Es más, si me permiten tantito, me meto ahorita rápido. A ver si vienen. ¿Sí me esperan? ¿O ya se van? Sí. No me tardo nada. No, aquí lo esperamos. ¿Qué les esperamos, profe? Ok, permítame tantito. Oiga, profe. Ya no dice, me va a quedar mal. Dígame. Quería hacer las clases así de preguntas y respuestas. Estuvo padre. A ver, ¿cómo dice? Sí, Perdón. se practica más. ¿Cómo dice? ¿Hacer las clases de puras preguntas y respuestas? Sí, es que estuvo padre. No, pues ni que No, fuera que la aquí. mitad de la clase nos dé así una explicación como ahorita y luego el resto de la clase preguntas y respuestas. Yo siento que está mejor. Hasta practicamos más y se nos queda más. Pero cada clase, dicen ustedes, que sea así o qué. Más o menos, o no sé. No, lo que yo hago Algo siempre es esto, o sea, clases todo como corresponde y al final hacemos una de repaso, ¿sí? Muy bien. Aquí, por una situación de cambios de horarios y todo, tuvimos que combinar una actividad que estaba pendiente y el repaso. Pero lo que generalmente hago es que es toda la hora de puro repaso, ¿sí? Y comentamos y aclaramos dudas, etcétera, pero es puro repaso. Y lo padre es que son las preguntas del examen. No van a venir todas a ti, María, o María de los Ángeles, o María Fernández. No van a ser las mismas, pero estamos trabajando el mismo banco de preguntas. Eso es lo que yo creo que eso es muy bueno, porque antes era, pues ahí está el libro, léanlo y a ver lo que se les queda, ¿verdad? O vean las presentaciones y todo eso. Yo creo que eso es un poquito más complicado. Maestro, Está estas mejor así preguntas, como lo manejó usted. estas preguntas del examen están en las diapositivas que presentan las clases. No sé si vayan a salir a la hora que pase el video. En las diapositivas no, en las diapositivas está la clase solamente, ¿sí? Las preguntas pues es otro archivo totalmente. No se los puedo yo pasar, ¿verdad? No, me refiero a que si las preguntas formuladas están en las diapositivas que usted presentó en las clases. La gran mayoría están basadas en las presentaciones. Muy bien, gracias. Pero como les dije, muchos maestros, o sea, el grupo de maestros de esta materia generaron preguntas y de todos se generó un pool de preguntas y se generó un examen, haz de cuenta. 1 o 2 exámenes diferentes. Entonces no todas las preguntas son mías, a eso me refiero. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Como que no se quieren ir, ¿verdad? Como que no. Profe, no, es que, profe, ¿sabe qué? Yo casi nunca puedo entrar a su clase por mis horarios de trabajo, pero como usted vi que en el video anterior, en la clase anterior, comentó que iba a hacer clase de repaso, hoy me salí más temprano para verla en vivo porque siempre veo los videos, pero me quedo con muchas preguntas en el tintero. Pues claro. Preguntas de la clase. Sí. Y ahora sí me apuré para poder estar y pues voy a tratar de cambiar por ahí algún horario de trabajo para ya no perderme su clase en vivo. Ya, ok. Muy bien. Bueno, pues les deseo mucha suerte.
Que tengan un muy buen examen y nos vemos la próxima. De nada, al contrario, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora con un nuevo tema, ya pasando al segundo bloque del tetra. ¿Ok? Apoyo, Dios lo bendiga, estamos a la orden. Gracias, qué bueno, me gusta saludarlos y estamos en contacto. Hola, profe, estamos a la orden. Gracias, bonita noche a todos. Gracias, profe. De nada, al contrario. Muchas gracias, que descanse. Igualmente, gracias.